al tiempo de compartir y tiempo de dar honra y gloria. Porque sabemos que el Señor está en todas partes, pero es el primero que llega aquí cuando su pueblo se reúne y su iglesia. Es un encuentro santo que tenemos la oportunidad de glorificarle a través de cada una de las cosas que hacemos. Quiero pedir de favor que estemos en pie para orar al Señor. Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia y hemos llegado, Señor, movidos por el deseo de glorificarte, por el deseo de alabar y el deseo de compartir y edificarnos los unos con los otros. Gracias damos por este día. Pido, Señor, cuidado por los hermanos que están de camino, aquellos que están en enfermedad. Pero, Padre Celestial, cada uno y cada una de los que hemos llegado, nos presentamos ante ti con oído presto y un corazón que se derrama ante tu presencia. Guárdanos a través de cada una de nuestras expresiones hacia ti. Y de forma especial te pido que bendiga, Señor, al pastor y la predicación, la enseñanza de la palabra que salte para edificación nuestra. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén y amén. Permanecemos en pie y vamos a comenzar las alabanzas al Señor. Hermano Marco. Dios les bendiga, amados hermanos. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Sí. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son los hijos de Dios. Hermano, qué privilegio. Es un privilegio hermoso que nos da el Señor, el que podamos ser llamados hijos de Dios y que podamos alabarle en libertad. Su nombre, Él bendice mi alma, yo alabo su nombre, Él bendice mi alma, porque ahí donde está la alabanza, Él envía bendición del Espíritu Santo, que consolador. Yo soy un hijo de Dios, alabo a mi Señor, porque Él me salvó, porque Él me salvó. Su nombre, Él bendice mi alma, yo alabo su nombre, Él bendice mi alma, porque allí donde está la alabanza, Él envía bendición del Espíritu Santo, el Consolador. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos la adoración a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados por su preciosa sangre. Así que te alabamos y te adoramos, oh Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor. Cuán poderoso eres, Cristo. Te alabamos, te adoramos, Cristo es Rey.
te alabamos, te adoramos. Cristo es Rey, y Él es grande, Él es fuerte, poderoso, llenas todo. Ante ti, Señor, no soy nada. Cristo es Rey, te alabamos, te adoramos. Cristo es Rey, te alabamos, te adoramos. Cristo es Rey, Él es grande, Él es fuerte, poderoso, llenas todo. Ante ti, Señor, no soy nada. Cristo es Rey, te alabamos, Solo alabanza a ti, Señor. te adoramos. Adoremos a Cristo. Cristo es Rey, te alabamos, te adoramos. Cristo es Rey, y Él es grande, Él es fuerte, poderoso, llenas todo. Ante ti, Señor, no soy nada. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey. Tú eres Rey, Señor. Amén. ¿Pueden tener asiento, hermanos? Sé que el equipo está trabajando con la parte de proyección, así que quiero compartir varios anuncios que tenemos para las próximas semanas. Quiero que estén pendientes. Primero, comité de limpieza para el próximo sábado es el número 4. Tiempo de oración, martes a las 8:15. Hay varias peticiones de oración que vamos a ir sobre ellas más adelante. Compartir también que hay una serie de actividades y reuniones que van a estar ocurriendo durante el mes de julio. Muchas de ellas están ya plasmadas en el tablón de edictos y les voy a pedir de favor que durante el tiempo que salgan tengan la oportunidad también de mirar en cada uno en los dos, porque hay varias actividades que están plasmadas allí para registrarse. Primero, el miércoles 6 de julio hay reunión del equipo de educación. Y esto en preparativo a los comienzos de la escuela bíblica dominical para el domingo 7 de agosto. Segundo, hay un taller de manejo de emergencias y desastres, auspiciado por la Convención Bautista del Sur. Este taller se va a efectuar el sábado 9. Eso es el próximo sábado de 8 a 4 de la tarde en la iglesia de Glenview. Es un taller libre de costo. Aquellos que deseen participar, necesito que hoy en el tablón de edictos trasero está la hoja para que firmen
Si necesitan transportación lo pueden marcar, y el tamaño de la camisa. Esto es porque va a haber unas identificaciones, unas camisas que se van a dar como parte del taller, y todo esto en preparación al tiempo que tenemos de huracanes, pero no solamente se va a limitar a la parte de huracanes. Hay unos 5 áreas que se van a estar trabajando: respuesta y seguridad en caso de emergencia, alimentación de masas, equipo de manejo de preparación de techos y remoción de escombros, equipo de manejo de sierra de cadena de árboles, y cómo desarrollar un ministerio local de banco de alimentos. Así que estos son parte de los temas que se van a estar cubriendo, de los equipos que se van a estar formando. Para el domingo 24 de julio, nuestro hermano Pastor Francisco va a estar compartiendo la palabra junto a la iglesia de Quebradillas. Y mencionar en esto que nuestro hermano Jorge salió de su operación, gracias al Señor está bien, pero está en un proceso de recuperación, y su recuperación pues va a tomar un ratito, y una de las formas en las cuales nosotros como iglesia apoyamos a la iglesia de Quebradillas, que es nuestra iglesia hermana. Vamos a comenzar ahora en julio las clases de membresía, y voy a estar compartiendo más adelante con aquellos que están dispuestos y disponibles para tomar los cursos de membresía. Hay un taller y es una conferencia, tanto para familia como para jóvenes, viernes 5 de agosto y sábado 6 de agosto. Esto va a ser en la iglesia Sin Paredes de Guayama, pero es para toda el área sur, y más detalles de los temas que se van a compartir los estaré dando, y los estaremos también estableciendo en el tablón de dicto. Esto es para viernes 5 de agosto y sábado 6 de agosto. Y esto en la parte relacionada con anuncios. Quiero que tengan pendientes que tenemos información de las siguientes personas para oración. La hermana Naida Reteguis está hospitalizada en la Concepción, y se le está bajo tratamiento. Ella puede recibir llamadas, así que la pueden contactar a nivel del celular, o a Naidita. Continuamos en oración por el hermano Héctor y la hermana Carmen. Sandra Matos y Elba Ruiz, no les ven hoy, también están por enfermedad. Quiero que se ore de forma especial por Marilyn, la hermana de nuestra hermana Peggy. Ella tuvo un accidente bastante grave, está en San Juan, le están atendiendo, y hay que tenerla en oración. Y también por nuestra hermana Peggy, y también por la recuperación, y damos gracias a Dios por la hermana Brunilda y por nuestra hermana Sarita, que ambas recibieron operación en su vista y están en recuperación en estos momentos. Con esto pues quiero orar de forma general por esta información que tenemos, que hemos compartido, pero allí donde estás, toma una de estas oraciones y preséntala también al Señor, uno de estos hermanos, y comunícales también que les tienes en oración ante el Señor. Padre Celestial, tenemos, Señor, varias situaciones de enfermedad a través de la iglesia. Cada una de estas situaciones y condiciones las ponemos ante ti. Comenzamos en acción de gracias por nuestra hermana Brunilda y nuestra hermana Sarita. Gracias porque tu mano estuvo durante su proceso de operación, y porque se encuentran en restablecimiento.
Padre, permite que en esta etapa cada hermano y hermana tenga la oportunidad de no tan solo agradecer al Señor, sino comunicarle, y como iglesia nos gozamos de la bendición que es tu mano sobre cada uno de tus hijos. Pedimos también por Sandra y por su mamá Elba, sosténles en su enfermedad, y de forma especial pedimos por Marilyn, la hermana de nuestra hermana Peggy. Señor, sabemos la gravedad de su lastimadura y sus condiciones, pidiendo que seas obrando, que le des a ella estabilidad, le des recuperación, y pidiendo también para que des paz y consuelo a mi hermana Peggy. Le brinde, Señor, esa oportunidad de descansar y poner nuestros afanes, poner todas esas cosas que nos agravian, que nos dan peso ante ti. Y creyendo, Señor, que tú obras según tu tiempo, pedimos por nuestra hermana Naida, nuestro hermano Héctor, y por el sustento de mi hermana Carmen. Sabemos, Señor, que son hijos tuyos, que tú has puesto, que tú has tocado sus corazones, que llevan prueba por largo tiempo, pero vemos que aún dentro de ese tiempo de prueba hay espacio para reconocerte, hay espacio para dar honra y gloria, hay espacio para estar agradecido, porque sabemos, Señor, que la obra que tú haces con cada uno de nosotros trasciende este tiempo, trasciende nuestras condiciones físicas, porque Padre Celestial, tú tienes la victoria y has puesto tu victoria en la resurrección, has puesto tu victoria, Señor, sobre cada una de las cosas de este mundo, y donde tú estás, nosotros estaremos. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén y amén. 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 Puestos en pie, vamos a continuar la alabanza al Señor. Hermanos, qué hermoso la lluvia de ayer, ¿verdad? Refrescante, ¿verdad que sí? Vino acompañada de una brisa bien fuerte. Ustedes saben que yo vivo casi en una lomita, muy fuerte. Pero con todo esto tenemos que ver la majestad y el poder del Señor. Porque esta mañana tenemos cerca de nuestra casa un pequeño nido. Qué hermoso es escuchar los cantos que las aves le dan al Señor y se glorian por ello. Así que es bien hermoso, ¿verdad? Así que nosotros no podemos, hermanos, dejar de alabar y glorificar al Señor, porque la misma naturaleza nos habla de su poder y su majestad. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios,
Señor. Bendito eres, Cristo. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros ojos para ver tu amor y tu poder. Abre nuestros labios para proclamar tu palabra y tu verdad, que viniste a rescatar a los pecadores, que nos libraste del mal. Guiados por tu voluntad, séale a ti, Señor. Busquemos siempre hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Vamos a tener muchas bendiciones, hermanos. Así que sigamos la obra del Señor e imitemos cada vez más a Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, tu limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esa es mi oración. Más gracia y fuerza, más resignación, más noble esfuerzo, tu reino a proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, me entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, tu limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de tu amor a los demás mostrar, más anhelado por mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, tu limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Gloria a ti, Señor Jesús. Danos cada día un corazón limpio, Señor. Que adoremos el servirte, el adorarte, Padre Santo. Y que hagamos tu voluntad. Y que a veces eso se nos olvida, hermanos. ¿Y cómo sabemos la voluntad del Señor? Pues en la palabra está. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hermano Rafa, después de orar, es que a veces se nos olvida ser agradecido. Pedimos más y agradecemos menos, ¿verdad? Así que es importante que seamos agradecidos al Señor en todo tiempo y en todo momento. Hay momentos
tener asiento, hermanos. Quiero recordar a todos, tablón de dictos aquí en la salida, están todas las familias de la iglesia, tienen la oportunidad hasta hoy de apuntarse en la fecha que quieren ser visitados. Hay 2 listas, hay una lista al lado derecho, va a estar siendo visitada por nuestro hermano Pastor Anthony, lado izquierdo van a estar siendo visitados por mí. Solamente tienen que apuntar allí la fecha y su número, porque cada uno tiene puesto un número, lo apuntan y los vamos a estar visitando. Calendario de predicaciones y actividades está también el tablón de dictos. Repito, en la parte posterior, el segundo tablón de dictos, tenemos el listado de registro para aquellos hermanos y hermanas que desean participar del taller que se va a dar de desastre y de emergencia en la iglesia de Glenview próximo sábado de 8 a 4, y también aparece la información en el tablón de edictos de aquellos hermanos y hermanas que desean tomar cursos en línea con el seminario teológico bautista. También está la información allí con el hermano Anthony o conmigo para más detalles. Sin más que decir, quiero pedir al hermano pastor que se adelante. Tengan muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. No deja de ser preciosa. Nos hace falta la lluvia que ha caído y damos gracias al Señor por esa bendición, esa visitación con la cual Él se complace en bendecirnos a nosotros. En esta mañana vamos a estar predicando, siguiendo la serie que venimos ya por un tiempo compartiendo con la iglesia sobre la vida y enseñanza de Jesús. Quisiera orar un momento y entonces comenzar de una vez con el mensaje para la iglesia hoy. Muy agradecido, Señor, de que en esta mañana, a pesar de el tiempo borrascoso y de un sinnúmero, como tú conoces todas las cosas, de circunstancias, carencia de energía eléctrica en muchos lugares, tú has permitido que una buena porción de tu pueblo haya llegado a este lugar para rendirte a ti la adoración que tú mereces, que solo es para ti, Señor. Te damos gracias por este privilegio y bendición personal. Y ahora, Padre, también pido que tú seas haciendo que nuestras mentes y corazones se fijen, Señor, en lo que tú nos quieres hablar por tu palabra en esta mañana. Que con nuestros corazones te adoremos a la vez que recibimos tu palabra y permitimos que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra transformadora que implica leer y estudiar y ver tu palabra en su contexto, Señor. Pido esta bendición para todo el pueblo tuyo aquí presente en esta mañana y que me dirijas, Señor, por tu Espíritu Santo para hacerlo con claridad y sencillez. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana yo voy a comenzar, y lo voy a hacer conectando la etapa de adolescencia de Jesús, que ya estudiamos, ya se predicó sobre esta etapa en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se quedó en Jerusalén, ¿recuerdan? Perdido entre comillas porque no estaba perdido, ¿verdad? A los 12 años, recuerden ese detalle.
encontrado luego por María, su madre, y José, de regreso que lo pasaron a buscar y lo encontraron entonces en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, recibiendo también entonces junto con esto una, si pudiéramos decir, amorosa amonestación o expresión de preocupación angustiosa de parte de María, su madre. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Verdad? Fue la expresión de ella. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta fue la respuesta de Jesús. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Entendieron ellos, José y María, el significado de estas palabras que Jesús le habló? Yo creo que no entendieron ni jota. Como dicen en el campo, más lejos en la montaña, no entendieron ni pío. Pero de regreso al hogar terrenal en Nazaret, escuchen bien el final de este episodio. Dice la palabra de Dios, y descendió con ellos. Eso es bien importante. Y estaba sujeto a ellos. También es muy importante y relacionado con la predicación de esta mañana. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. He citado finalmente de capítulo 2 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 43 al 52. De los 12 años en que fue este suceso, hasta los 30 años de la vida de Jesús, ¿qué testimonio de sujeción, ¿verdad?, a sus padres terrenales? Su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud y ahora ya, a eso de los 30 años, su vida de adulto, su adultez. Hasta el día de la celebración de una boda en Caná de Galilea. ¿Okay? Cuando una necesaria y poderosa transición en la vida de Jesús tuvo su expresión de una manera pública. Va a haber un cambio y el pasaje que vamos a ver en esta mañana refleja una transición necesaria en la vida de Jesús. No podía seguir siendo el niño de Belén. No podía seguir siendo el niño como lo fue y como ejemplo para todos nosotros, y para nuestros hijos y para nuestros nietos, de una persona que desde la niñez, ¿verdad?, crece en sujeción a sus padres. Y que sobre todo lo vemos a los 12 años, interesado en los negocios de su padre. El título del mensaje para esta mañana será Una necesaria y poderosa transición en la vida de Jesús. Les invito a leer conmigo entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Allí notaremos varios detalles que implican un poner el punto sobre las íes en el avance de los 3 años finales de Jesús en su ministerio público. Dios encarnado entre nosotros. Les invito a que estén de pie cuando tengan el pasaje listo para ser leído, hermanos. Capítulo 2. En nuestras Biblias hay una, ¿cómo se llama? Título, las bodas de Caná. Era una boda. No me pregunten por qué dice las bodas, ¿verdad?, pero esta era una boda. Sí, era una boda larga y quizás es por eso, ¿verdad? Porque era una boda como mínimo de 7 días. Entonces iba a haber 7 días de bodas,
Yo entiendo que será por eso, pero era un solo evento, era un solo matrimonio, ¿verdad? Eran unos solos invitados que iban a participar por esos 7 días, conforme a la tradición y a la costumbre y a la cultura judía de una boda así. ¿Qué les parece a ustedes, los que se van a casar, tomar esto como ejemplo y modelo? Se va a necesitar mucho arreglo, se va a necesitar, como dicen los latinos, mucha plata para algo así, ¿verdad? Y más vale que si fuésemos a hacerlo, tomáramos todas las precauciones, porque pasó algo en esta boda que posiblemente indica que algo anduvo mal en los cálculos. Pero lo vamos a ver ya mismo. Así que vamos a la lectura en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, obviamente, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Podríamos imaginar, ¿verdad? Al maestresala dándoles una palmada, ¿verdad? A las personas. El novio, en este caso, el maestresala al novio, por este arreglo tan maravilloso y esta idea de dejar lo mejor para lo último, sin saber qué era lo que había sucedido. Entonces, dice, seguimos leyendo esta palabra del Señor en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allá no muchos días. Amén. Porque se trataba de un tiempo transitorio. Había que moverse y había que mover el reino que Jesús estaba declarando ya desde el principio. El reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, y llamaba al arrepentimiento. Pueden sentarse, muchas gracias. Sea el Señor bendiciendo la lectura de esta palabra en vuestros corazones. Este es un relato que solamente aparece en la Biblia, aquí en el Evangelio según San Juan. Es aquí donde inicia, en este evento, en este suceso que se narra, donde inicia el ministerio público de Jesús, justo después de haber llamado a sus primeros discípulos. ¿Quiénes fueron estos discípulos? Si vamos para atrás a las 2 predicaciones anteriores y a los pasajes que conllevaban estas predicaciones, estos fueron Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael y Juan. Juan, obviamente, si el otro discípulo que seguía a Juan el Bautista, que menciona el mismo Juan en el Evangelio, era Juan. Lo más seguro que era Juan. Él tenía esta costumbre de hablar del otro discípulo, ¿verdad? Porque no mencionaba su nombre. Él quería estar siempre tras bastidores. Que la gloria a todas se la llevara el Señor, ¿verdad?
y es un ejemplo muy bonito para nosotros también de seguir. Encontrándose ellos entonces en Caná, de donde era originario Natanael. Recuerdan que Natanael era uno de esos primeros discípulos que Jesús llamó. ¿Sí? Fueron invitados a una boda. Encontrándose ellos entonces allí, fueron a esa boda, que en la cultura judía era un evento muy especial y de mucho significado. La celebración, como les dije y les anticipé, duraba como mínimo 7 días y podríamos imaginar la cantidad de detalles a tomar en cuenta para esta celebración, para que verdaderamente fuera una celebración por todo lo alto. Y aquellos desposados pudieran dar evidencia de un testimonio de hospitalidad, ¿verdad? Para con todos los que estaban allí. No debía fallar nada para que, pues, no se desluciera aquel especial evento. Nos dice el relato que allí estaba también la madre de Jesús. No solamente los discípulos, ¿verdad?, sino también la madre de Jesús. Posiblemente estaba allí por algún parentesco de ella, de María, con uno de los dos que se casaban, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra del Señor, pero por la manera en que ella actúa, interactúa en el proceso, las iniciativas que se toman y todas las cosas de las cuales estaba pendiente, pues hay un papel en cierta medida protagónico, ¿verdad?, de parte de María. Otros dicen, comentaristas piensan que vamos a buscarlo aquí, perdónenme un segundito, que Natanael, que era originario de allí de Caná, pues posiblemente era pariente de uno de los desposados. Inclusive algunos van un poco más lejos y entienden que quizás él era el padrino en aquella boda. Esos son detalles que son conjeturas que pues realmente no vienen al caso, porque fuera lo uno o fuera lo otro, eso no es lo que ciertamente es sobresaliente. ¿Bien? Ahora, en los cálculos relacionados con los refrigerios, parece que hubo algún descuido al punto de que el vino se les terminó en aquella boda. Se quedaron sin vino, no tienen vino. Fue el reporte o el acercamiento que hizo la madre de Jesús, pues, a Jesús. Bien, esta fue la respuesta de ella a una difícil situación como la que se enfrentaban allí. No tienen vino. Posiblemente María sabía que Jesús podía obrar algún milagro, bien, en favor de los nuevos esposos. Posiblemente estaba ansiosa por ella lanzar al ruedo público a su hijo, de modo que le reconocieran todos, bien, como ella sospechaba quién era él. Ella había escuchado al ángel que se le apareció en la anunciación, ¿verdad?, el ángel de Dios, decirle: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella escuchó eso y era una de las cosas que de seguro ella guardaba en su corazón, porque no era fácil de entender. En Lucas, capítulo 1:35, aparece lo que les acabo de leer. Ahora, pocos días antes de la boda, de ese evento que se estaba celebrando, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo
dijo, y lo oyeron los que estaban allí: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 22. La respuesta de Jesús no se hizo esperar, y quizás a nosotros nos choca la manera como Él le contestó, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dijo Él. ¿Bien? No nos dice con qué gesto Él lo hizo. ¿Bien? Pero esta palabra no necesariamente significa lo que nosotros podríamos imaginarnos: un rechazo, un regaño, ¿verdad? Si se dice en una forma, pues, enojada, porque puede ser en un contexto específico una expresión de enojo, pero también puede ser en otro contexto una expresión, ¿verdad?, de decirle: cálmate, cógelo suave, ¿verdad?, tranquila. ¿Sí? Pero más allá que eso hay un significado, sea como lo querramos tomar. Si fue un regaño enojado de parte de Jesús, o si, pues, tomando en consideración que era, pues, obviamente su madre, y siempre guardó un respeto por ella, ¿verdad?, por su madre, pues lo hizo de una manera delicada. Bien. Sobre esto, pues, hay diferentes opiniones. Esta frase, ¿qué tienes conmigo?, específicamente, ¿qué tienes conmigo?, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, y en 4 de ellas son, hermanos, demonios. Son demonios los que la dicen, ¿ok? Y se la dicen a Jesús. ¿Bien? Él está tratando, siempre que se encontraba con un demonio, o un demonio se encontraba con él, o los demonios se encontraban con él, iba a haber un contronazo. ¿Bien? Los demonios sabían que no tenían nada con Jesús, y Jesús sabía que no tenía nada con ellos, porque ya estaban inclusive condenados. ¿Bien? Más que nada, tenemos que tomarlo como que venían, y así era, de parte de los demonios hacia Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Esta era básicamente una expresión de establecer distancia. ¿Okay? Por ejemplo, yo quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 1, versículo 24. En Marcos 1:24 dice la palabra del Señor, y esto se da en el contexto de un espíritu inmundo que Jesús iba a sacar. El versículo 24 dice cómo el espíritu inmundo se refirió a Jesús. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Bien? Pero estaban haciendo ¿qué? Estaban haciendo una distinción y poniendo una raya. Sabían lo que les venía. ¿Bien? Lo entendían así, y entonces querían mantener como que a Jesús fuera en un distanciamiento de parte de él. También, por ejemplo, allí mismo en Marcos, pero en el capítulo 5, Marcos 5, versículo 7, dice esta palabra del Señor de la siguiente manera. Y esto es en el contexto del endemoniado gadareno. Y clamando a gran voz, dijo, el demonio, ¿verdad?, que se llamaba precisamente legión, porque eran muchos, era toda una legión de demonios. Bien, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y si nosotros vemos este pasaje en Mateo capítulo 8, versículo 29, añade, antes de tiempo, te conjuro por Dios que no me atormentes antes de tiempo. Y hay como que una relación aquí. No es el tiempo todavía. Danos un break, danos un chance, pero no tengas nada que ver con nosotros.
Así por el estilo, por lo menos los versículos que cito, y junto con Mateo 8, 28 y 29, y también con Lucas capítulo 8, versículo 28, todos son pasajes que ilustran lo que les quiero decir de este encuentro que Jesús tuvo con demonios, donde ellos le decían a Jesús lo que precisamente Jesús le dijo a María. Pero no entiendan que Jesús estaba tratando con María como si ella tuviera un demonio, no. Estamos tratando de ilustrar que había una distinción entre los demonios y Jesús, que los demonios conocían, reconocían y se lo sacaban en cara. Y en el contexto del pasaje que estamos viendo en esta mañana, también había una distinción que tenía que dejarse clara de parte de Jesús para con María. Las cosas habían sido de una forma, pero de aquí en adelante serán de otra. Esa es más o menos la idea que implica este pasaje y lo que Jesús le dice a María, ¿verdad? Jesús quería enseñar a su madre que había llegado el momento en que ella debía dejar de pensar en él como si su hijo fuera únicamente hijo, tratándolo como hijo. Hasta allí estaba bien que lo tratara como hijo terrenal. Y tenía que comenzar a considerarlo ante todo como su Señor. Jesús quería dejar eso claro y ese fue el momento, ¿verdad? En su momento de transición. Esta era una transición sumamente necesaria porque no se trata de Jesús y María, hermanos, como los católicos ponen. ¿Sí? Yo recuerdo que Francis a veces dice, pues nos vemos después, si Dios quiere, y la Virgen no se mete. ¿Verdad? Los católicos tienen a la Virgen metida en todo, ¿verdad? Entonces es Jesús y Dios más María. Jesús quería dejar eso claro con su propia madre María. Y qué interesante que está allí bien clarito. Ahora, los católicos usan este pasaje para decir lo contrario. O sea, que Jesús recibía órdenes de ella y que María daba órdenes y Jesús la seguía. Y ahora, por eso María es intercesora. Y hay que orarle y rezarle a María para que a su vez María entonces le dé órdenes a Jesús de qué hay que hacer. Y la oración es el instrumento para eso. De ahí sacan eso, hermano. Pero eso, lo contrario es lo que enseña totalmente lo contrario es lo que enseña este pasaje. ¿Sí? Por eso es que es importante, porque Jesús estaba dejando claro, yo soy el Mesías. ¿Bien? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús y exclusivamente Jesús el Señor. Jesús interpretó el detalle de María de venir a él como un intento de lanzar a su hijo en su carrera mesiánica. Así que la reprensión del Señor tuvo su origen en el hecho de que María estaba colocando su relación materna en conexión con la obra de Jesús. ¿Okay? Y el Señor no podía aceptar esto. Ella no podía ser quien le indicara la hora en que Él debía manifestarse. Eso era algo que solo le correspondía a su Padre en el cielo. Y que Jesús tenía sumamente claro y era muy claro y evidente, por lo que entonces obviamente Jesús dice, y en este contexto lo podemos entender mejor, cuando Él dice, mi tiempo o mi hora no ha llegado. Él lo sabía cuándo era. Nadie tenía que decirle. ¿Bien? Entonces podemos ver aquí que este momento es un momento de transición básica y esencial en la vida y el ministerio de Jesús. Jesús pasa de ser hijo de María para convertirse en el Señor al que sus discípulos iban a seguir y ya habían comenzado a seguir y a admirar. Y también María,
tenía que ponerse en ese bonche. Tenía que caminar sujeta a esa realidad que Jesús estaba estableciendo allí. Jesús quería asegurarse de que su madre entendiera que no tenía el derecho de ordenarle qué y cuándo hacer u obrar. El relato deja claro que el hecho de que ella fuera su madre no le revestía de ninguna autoridad especial de allí en adelante. Él, como madre que era, hasta ese momento estuvo sujeto como hijo, sujeto a sus padres. Pero había una obra y una dimensión espiritual en el proceso que había que seguir. Mi hora no ha llegado, le dijo Jesús. Esa es la segunda parte de la respuesta a la insinuación de María, su madre. ¿A qué hora entonces se refería el Señor en este pasaje? Bueno, aquí aparentemente significaba la hora de la manifestación pública de su condición mesiánica. ¿Okay? Ella estaba como que limitándolo a eso. ¿Bien? Pero también es claro y es evidente, por lo que el mismo Jesús dice, que se refería a la hora de su sufrimiento en la cruz, antes del triunfo final y la glorificación. Y aquí tenemos el caso de que en el Evangelio de Juan se repite varias veces que Jesús dice, la hora o mi tiempo aún no ha llegado. Mateo 7:30 y Mateo 8:20 con relación a cuando se estaban haciendo pues como componendas para apresar a Jesús y no lo pudieron hacer porque su hora aún no había llegado. ¿Bien? Y entonces en Juan capítulo 12, versículos 23 y versículo 27, donde Jesús por iniciativa está hablando y está diciendo que ahora sí mi hora había llegado. Y cuando lo dice, lo está diciendo con el trasfondo de lo que iba a pasar, ¿verdad? De su arresto, su padecimiento, ¿verdad? Las injurias que él pasó hasta llevarlo a una cruz y allí él pagar la deuda de nuestros pecados. ¿Bien? Luego de esto, él resucitaría de entre los muertos, regresaría a la gloria que siempre él tuvo. Ese era el momento o la hora a la cual Jesús sobre todo se refería cuando le habló a María con esas palabras. En nuestro pasaje, aunque Jesús finalmente hizo caso a lo que su madre sugirió, sin embargo, la discreción con la que él llevó a cabo el milagro, que vamos a ver que se evidenció, puso sobre la mesa que todavía no había llegado la hora de manifestarse abiertamente. ¿Okay? Hizo un milagro inclusive que solamente se enteraron muy pocas personas. Y esto es algo extraordinario de este milagro con relación a todos los demás. Jesús no quería, como su hora no había llegado, él hizo el primer milagro, pero su intención no era, ¿verdad? Y no está dicho en el contexto de que él iba a ir a la cruz a los próximos días, a las próximas semanas. ¿Sí? Hizo el milagro tan calladamente que la inmensa mayoría de los que estaban en ese evento, disfrutaron la bendición del milagro y ni siquiera se enteraron. No supieron que allí hubo un milagro, excepto las personas inmediatas que estaban allí, a quienes Jesús les dio las instrucciones. ¿Bien? Con todo esto, hermanos, Jesús quería dejar claro que había un momento preciso por parte de Dios en que las cosas que había que hacerse tenían que ser así, sin consentir con nadie, ni que nadie, aún su propia madre, interfiriera en ello. Ni María podía ser un obstáculo, ¿verdad?, en lo que Jesús de allí en adelante iba a estar haciendo en su manifestación pública
ya en el ministerio hasta llegar a la cruz y morir en lugar nuestro. Hermano, y tenemos aquí nosotros un gran desafío en esto. Esto nos enseña, una vez más, o nos enseña que hay que poner los intereses y el llamamiento de Dios por encima de lazos familiares, por encima de relaciones de amistad y de todo otro tipo de relación, la que sea, que comprometa la lealtad y la obediencia a Dios de parte de aquellos a quien el Señor llama y los comisiona para hacer su obra. Es un desafío a los candidatos a ser discípulos y líderes en nuestra iglesia. Amén. Ahora, hermanos, la lealtad de María, ¿cómo fue? Fue una de obediencia. Fue una de sujeción. Y aquí vemos el cambio y la transición dándose. De sujeción a su Señor. Esta sería de allí en adelante la manera de relacionarse con Jesús. ¿Bien? María le dijo a los sirvientes, como muestra de sujeción, ¿verdad?, y de acatarse a lo que Jesús le acababa de decir y aclarar, hagan todo lo que Él les diga. ¿Bien? Reconoció la superioridad y la soberanía del Señor Jesús sobre todo y sobre su propia vida. María dejó el problema y la preocupación por el vino en las manos de ¿quién? En las manos de su Hijo. Que Él lo hiciera cuando Él quisiera y como Él quisiera. Ella descansó en Él. Y Jesús de todos modos hizo, ¿verdad? Pero no porque María se lo dijera, sino porque Él estaba allí. Era el Hijo de Dios. Iba a comenzar un ministerio bien sobresaliente. Y ese era el primer de los milagros que Jesús llevó a cabo. Ahora, hay 6 tinajas allí relacionadas con lo que era el milagro. El versículo 6 nos lo dice y nos lo describe. Hay aquí entonces, en este versículo 6, y lo que dice allí acerca de las tinajas, otro atisbo del carácter transicional en ese evento, en ese momento. Y es el asunto de las tinajas. Las tinajas nos dan una clave allí. Jesús traería cosas superiorísimas al antiguo régimen del judaísmo. ¿Okay? Hagan todo lo que Él les diga. Porque lo que Jesús iba a ser superior a todo lo que aquella gente conocía acerca del amor, del favor, del perdón de los pecados, como hasta ese momento ellos lo habían tratado de conseguir. A través de un régimen, ¿verdad?, de religiosidad, de religión externa, de sacrificios vanos, establecidos por la ley, pero que era hasta un momento, eran preparatorios para cuando viniera el Mesías. Entonces dejar lo viejo y entrar en lo nuevo. Era un momento de transición. ¿Qué evidencia entonces del hecho que el judaísmo no puede hacer lo que el Señor Jesucristo es capaz de hacer? Y en el contexto nuestro, ni el judaísmo, ni ninguna religión. Aún tú puedes decir, yo soy bautista y vengo aquí y me congrego. Pero tu confianza y tu relación con Dios no puede estar buena, basada en lo bueno que tú haces y lo bueno que tú eres. Tiene que estar basada en un reconocimiento de que Jesucristo es el Salvador. Que tu corazón se haya humillado, se haya inclinado, se haya rendido al que es superior a toda la cantidad de agua que iban a meter dentro de esas tinajas, que Jesús iba entonces a convertir en sangre. ¿Sí? Había un mensaje y un significado en todo esto, era un momento de transición. Y las tinajas pues nos ayudan a
a tener claro esta pista, si pudiéramos decir así. Y esto queda insinuado en la mención de esas 6 tinajas. Fíjense ustedes el volumen de agua que ocupaban. 2 o 3 cántaros cada una. Es decir, entre 20 y 30 galones por tinaja. Que por 6 tinajas serían entre 120 a 130 galones de agua, dependiendo del tamaño que tuviera la tinaja, porque unas eran más altas, otras eran más bajas. ¿Bien? Hermanos, eso es mucha agua, ¿cierto? Mucha agua. Resalta el poder de Jesús, ¿verdad? Resalta el poder y resalta lo evidente que es y lo bueno que es todo lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. ¿Sí? Aquellas tinajas llenas de agua, de pura agua, para los lavamientos como parte de la ceremonia y de estar bien delante de Dios, ¿verdad? No cambiaban la situación de aquellos judíos. Bastaba con que hubiera una sola tinaja o cántaro lleno con la sangre preciosa de Cristo. Él vino a morir para eso. Una sola tinaja en la cruz del Calvario, si lo pudiéramos extrapolar, ¿verdad? Y para decirlo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, que es un símbolo, ¿verdad? O sea, que está simbolizada por el vino. El cambio del agua por el vino. Eso era lo que Jesús venía a traer. Un cambio de quién es el que verdaderamente salva y bajo qué condiciones. Mucha agua, hermanos. La mención del uso de las tinajas conforme al rito de la purificación nos da la clave de que ahí se estaba dando un proceso, o se iba a dar con el milagro, un proceso de transición necesario y a la vez poderoso, porque ocurrió a través de un milagro. La purificación era uno de los puntos principales de la santidad de los judíos. Y Jesús tuvo diferentes controversias con ellos por insistencia en los lavamientos, aclarándoles que estos ritos externos de ninguna manera podían limpiar el corazón. No tenemos tiempo para hacer en esta mañana una lectura del capítulo 7, ¿verdad? Del versículo del 1 al 23 en el Evangelio según San Marcos. Pero allí está esa disputa de una manera bien clara. Entonces tal vez debemos considerar estas tinajas vacías como un símbolo de la vaciedad del judaísmo, de una religión, sea el judaísmo, sea la que sea, ¿verdad? Y el milagro que Jesús hizo como un anticipo de la nueva vida transformada, que se disponía a dar a todo aquel que creyere en Él. Un nuevo nacimiento vendría de parte de Jesús, un nacimiento espiritual, interno, una vida abundante, más abundante que 200 o 300 o 400 o 500 cántaros llenos de agua, que era lo que simbolizaba la religión de obras, versus la preciosa sangre de Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios. El Señor mandó que se llenaran aquellas tinajas de agua para después transformarlas en vino. Este detalle nos llama la atención porque Jesús podía haber hecho el vino sin la necesidad de que hubiera agua. Pero aunque el Señor es completamente autosuficiente, sin embargo, habitualmente usa seres humanos, ¿verdad? Nos quiere ser parte del milagro o de los milagros que aún Él hace. Y ya les voy a decir que lo que significa esto desde las señales, para que no pensemos que nosotros podemos estar haciendo milagros a tutiplén, ¿verdad? Y cosas como esas, y ponernos en un mal papel, y poner al Señor Jesús en descrédito. La mayoría de las ocasiones,
Los milagros de Jesús consistían en resaltar o restaurar más bien de una manera física y espiritual también a los hombres necesitados. Pero a diferencia, este milagro solamente lo que llenó fue una necesidad material, un asunto cotidiano. ¿Verdad? Y de esto podemos aprender que cuando el Señor viene a nuestras vidas, a ti como un hijo de Dios, cuando viene al banquete de bodas al cual Él te invitó y que tú aceptaste, realmente Él cambia las cosas. ¿Sí? En aquella ocasión, proveer vino para un banquete de bodas sirvió para evitar mucha tristeza y humillación a aquellos novios y a sus familias. ¿Sí? ¿Querrá el Señor hacer este milagro en tu vida hoy? Lo puede hacer porque posiblemente tú lo necesitas. Si eres un hijo de Dios, puede ser que viniendo el Señor, Él te haga un milagro. Que no tiene que ser algo extraordinario, puede ser algo sencillo, alguna necesidad en particular. ¿Bien? Nosotros miramos los milagros y las señales como que tiene que ser algo extraordinario. Si no, Jesús no ha hecho ningún milagro en mi vida. Hay gente que dice eso, e inclusive cristianos, y hay que ser cuidadosos. Hasta ahora Jesús no ha hecho ningún milagro en mi vida. Y debemos ser cautelosos, porque no entendemos entonces lo que Jesús vino a hacer contigo, que dice que eres un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? En este pasaje y en este milagro podemos ver una manifestación del poder creativo de Dios, una poderosa manifestación del poder creativo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos una de las evidencias de su divinidad. ¿Amén? Él era y es capaz y disponible para decir a las personas: llenen las tinajas de agua, llénenlas hasta el borde, y de hacer llegar también al maestresala una muestra de aquel vino. Él lo puede hacer en tu vida. Solo que tú reconozcas que Él quiere y se interesa por tu vida. De que lo que sucede en tu vida no es un asunto tan cotidiano que lo puedo resolver yo, o puedo ir a otras fuentes antes que a Jesús para que se resuelvan. Allí está Jesús en la boda, allí está Jesús en tu vida, presente todos los días contigo. Y no tiene que hacer ni esperar una gran manifestación, ¿verdad?, portentosa, para que Él esté haciendo milagros y cosas en tu vida. El evangelista nos dice que este fue el principio de señales que hizo Jesús, lo que confirma el comienzo de una nueva etapa, una transición del anonimato hacia un ministerio público de poder. Bien. Él se iba a presentar como el Mesías para ser creído y recibido, obedecido y seguido como el Mesías que dijo que era y que demostró a través de señales. Sin embargo, no debemos pasar por alto la forma en la que Juan se refiere a los milagros de Jesús, indicando que son señales. Él no los llama milagros, los llama señales. Esta es la palabra predilecta de Juan en su evangelio. Para él, las obras de Jesús no son maravillas o poderes, sino señales. Y esto es interesante porque enfatiza no ya lo asombroso del hecho, ni siquiera el poder que Jesús manifiesta, sino el significado que hay en el milagro. Y eso es lo que muchas personas se pierden y pasan de largo en el proceso.
Es lo que significa aquel milagro, aquel despliegue de portento, de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es Dios, de que Él tiene el poder divino para hacerlo, transformar lo que sea. Esta es una de las características del Evangelio. Su relato dedica muy poco tiempo y muy poco espacio, el Evangelio de Juan específicamente, a conversaciones y a debates que se originan a partir de los debates. Porque en los otros milagros sí hay una explicación o hay una asociación de por qué el milagro, con qué tiene que ver el milagro. Y hay conversaciones y la diferencia entre los otros milagros y este es esa. Es evidente que Juan no quería que nosotros nos detengamos, hermanos, en la señal, sino que lleguemos hasta la verdad a la cual apunta el milagro. Y eso es lo importante e interesante. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes nos ha de llevar a entender que Jesús es el pan de vida. Él mismo lo dijo y lo dijo en ese contexto. ¿Ven la diferencia? Y Juan lo llama señal, no milagro, porque él quiere que la gente vea que hay una señal. Jesús quiere decir algo con ese milagro, acerca de sí mismo y acerca de los que participan del milagro, del beneficio, que no solamente debemos recibir material, sino de lo espiritual. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los peces en Juan capítulo 6, versículo 35, que precisamente es el texto devocional en muchos de los devocionales que uno encuentra en internet o que uno sigue por internet, es este. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Acababa de hacer un milagro de multiplicar unos panes, ¿verdad? Para que aquellos hambrientos comieran. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y así por el estilo, cada uno de los milagros, de los 7 milagros que presenta el apóstol Juan en su evangelio, ilustran esta realidad. Hay un significado en ellos. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y la dijo en el contexto, ¿verdad? De las maravillas que Él hace. Cuando, por ejemplo, sanó a aquel ciego, en el capítulo 9, versículo 5. ¿verdad? Lo trajo de las tinieblas a la luz y ese hombre le siguió. Ya no anduvo más en tinieblas. Aunque aquellos religiosos que le cuestionaban, ¿verdad? Y le acosaban, siguieron el resto de sus días viviendo en las puras tinieblas, de una religión vacía. Cristo vino a ser la luz del mundo y le dio vista a un ciego. Pero ese ciego no solamente recobró la vista, sino que el milagro tuvo el efecto en él de que nadie puede hacer estas cosas que Jesús hace, ¿verdad? Tiene que ser el Hijo de Dios para que esto ocurriera como ocurrió con él. Y como ocurre en cada milagro, que son asuntos que ocurren solamente por la intervención de Dios. La resurrección de Lázaro revela que Jesús es la resurrección y Él es la vida también. Juan 11, 25. En ese contexto de resucitar a Lázaro es que Él hace esta expresión. Y finalmente Él manifestó su gloria. Al comenzar su evangelio, el apóstol Juan nos había dicho que Él y los que con Él estaban como testigos vieron su gloria y vimos su gloria. Juan 1, 14. Ahora aquí, en este capítulo 2, nos está diciendo cuál fue la primera vez que esta gloria ellos la vieron, que esto ocurrió. Antes de este incidente, ellos ya creían en Jesús.
Pero esta señal sirvió para confirmar su fe y para fortalecer su relación con Él como discípulos y seguidores. Más tarde llegarían a ser los apóstoles, es decir, enviados por el Señor en su nombre y con su autoridad. Pero para que esto fuera posible, hermanos, primero era necesario que vieran su gloria. Él los estaba discipulando y ellos estaban viendo la gloria del Señor y tenían que verla para poder proclamarla después. Tenían que prepararse para ello. Eso fue el mismo proceso por el que pasaron los profetas de la antigüedad como Moisés, como Isaías, como Ezequiel y otros muchos más que fueron a predicar, enviados a predicar, pero que no fueron y no salieron hasta que vieron la gloria de Dios manifestándose, ¿verdad?, en teofonías y de diferentes maneras. Seguramente este es un detalle en el cual el pueblo de Dios, nosotros como cristianos, tenemos que meditar más. ¿Cuántos creyentes se lanzan al servicio para el Señor en vista de la gran necesidad en la obra? Y estamos en ese proceso. Estamos siendo desafiados como iglesia local hacia eso y en eso. Pero tenemos que ser cuidadosos, ¿bien? Porque necesitamos, para que el Señor tenga la gloria en todo y para que haya los resultados de Dios, tenemos que estar conscientes y haber visto su gloria y su majestad primero. Ser antes que hacer, ¿verdad? Eso es bien importante para todos y cada uno de nosotros al recibir los desafíos que se están haciendo para entrar en un proceso de discipulado de una manera, ¿verdad?, intencional. A modo de cierre, las bodas de Caná se encuentran solamente en este evangelio, como dije casi en la introducción, ¿verdad? Fue esta ocasión en la que nuestro Señor llevó a cabo su primera manifestación de poder, demostrando su divinidad. Fue una señal, fue un milagro con un mensaje y un significado. Muy pocas personas se enteraron del milagro, aunque todas las que estaban en la boda se beneficiaron. Allí no hubo y no encontramos un despliegue de eventos, sino las poderosas palabras de Jesús. Llenad las tinajas de agua, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Fue lo único que Jesús dijo, no hizo nada más. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La pregunta, o varias preguntas para terminar. ¿Qué milagro ha hecho Jesús del cual tú te hayas dado cuenta en tu vida? Pregunto, ¿es poca cosa la transformación que ha traído el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo como Hijo de Dios? ¿No es esa el principio de señales de que tú verdaderamente eres un hijo de Dios por la fe en Cristo? Tiene que ser así. No pasemos eso por alto. Esto nos debe ayudar entonces a apreciar y valorar esta salvación tan grande que Jesús trajo. El mayor de los milagros que pueda haber en tu vida está en esa transición que se tiene que haber dado y que se tiene que estar y debe estar manifestándose en ti como uno que Dios ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pregunto, ¿es poca cosa encontrar las llaves perdidas que has buscado por quién sabe cuánto tiempo?
Mire, yo estuve buscando mis guantes de trabajar en el patio para que las espinas no me molesten. Como ya llevaba una semana buscándolo. Ni idea. Pero ¿dónde están estos guantes? Jesús me hizo un milagro ayer. Estaban en la guagua de Nicolás. Yo lo tomo así. Yo me di cuenta y doy gloria a Dios por eso. No es un dar gloria a Dios por decir algo. Es que Dios manifiesta su cuidado para conmigo. ¿Okay? Yo le oré a Dios, le oraba a Dios. Él sabía que yo necesitaba esos guantes, los necesitaba. Él los tenía guardados, estaban seguros. En su momento me los dio. Y yo le doy gloria, le doy honra y alabanza al Señor. Y todos debemos hacer eso mismo con cosas tan aparentemente insignificantes que ocurren en nuestras vidas. ¿Bien? Es poca cosa. Un dinerito que te llega cuando más lo necesitabas. Ahí está el milagro de Jesús, haciéndose para contigo. ¿Okay? Sin aspavientos. Sencillamente Él lo hizo, porque Él es experto en cuidar de tus necesidades. Él solo puede satisfacer tus necesidades y las mías. ¿Bien? Y lo hace porque Él lo sabe y lo conoce. Entonces, debemos preocuparnos menos y orar más. Venir a Jesús y decirle, se acabó el vino, se quedaron sin vino, en este caso me quedé sin vino. Y el Señor sabe lo que va a hacer. Va a hacer una obra para ti y para mí, como la hizo, para vindicar y cuidar el testimonio de aquellos que se estaban casando en aquel momento. ¿Qué más puedes añadir tú? El Señor es bondadoso y lo demostró en aquellas bodas, haciendo un milagro para llenar aquella necesidad, que no tiene que ver con una cosa espiritual siquiera, no tiene que ver con una cosa extraordinaria. Es que Jesús nos muestra aquí que Él tiene cuidado de cada detalle y que debemos confiar y descansar en su provisión. Amén. Amén. Gloria al Señor. Miramos agradecidos a ti, Señor, en esta mañana, porque tú eres Dios ciertamente en nuestras vidas, suficiente. Y a través de este pasaje, principio de señales que hiciste, oh Jesús, en tu ministerio público, nos muestras, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, que ciertamente tú tienes una preocupación, Señor, por nuestras necesidades, y eres totalmente suficiente para llenarlas. Eres totalmente suficiente, Señor, para sorprendernos así como sorprendiste al maestresala, Señor, pensando que el novio había dejado lo mejor para lo último. No, Señor, tú siempre tienes lo mejor para nuestras vidas y te damos las gracias. Pedimos, Señor, sabiduría, dirección y gracia tuya para nosotros ser más conscientes de estas verdades, de estos discernimientos, de modo que cada día, a cada hora, nosotros podamos ver tu gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, y en el contexto de este pasaje, sobre todo por la transición que vimos que Jesús hizo con el milagro de una religión vacía, sin significado, sin contenido espiritual
que satisfaciera verdaderamente el alma, ¿verdad? En contraste con el cambiar aquella agua en vino para satisfacer la necesidad del momento, nosotros podemos en esta mañana acercarnos a la cena del Señor. Cristo dio su vida por nosotros. El Señor Jesús murió en la cruz y allí Él derramó su preciosa sangre, la única que limpia nuestros pecados. Con creer y confiar en el Señor Jesucristo con un arrepentimiento genuino. De eso se trata el que nosotros celebremos la cena del Señor. Recordar como Jesús lo instituyó a través, ¿verdad?, de la cena del Señor, su muerte. No que Cristo murió por mí, sino lo que eso significa para ti. ¿Ve? La señal que Dios ha dejado y ha plasmado en tu corazón desde el día que respondiste al Evangelio con sinceridad de corazón. En la cena del Señor, Jesucristo instruyó y enseñó a los discípulos, ¿verdad?, que Él iba a instituir esa cena con la sangre del nuevo pacto, no del pacto de los sacrificios viejos del Antiguo Testamento, de las purificaciones y los lavamientos de agua ni nada de eso, sino con la sangre que el Señor mismo iba a derramar en la cruz, como sangre del nuevo pacto, de un nuevo régimen de cómo nosotros acercarnos verdadera y efectivamente delante de Dios. Eso es lo que significa e implica celebrar la cena del Señor. Les invito, lo pueden hacer si quieren, a ir a Primera de Corintios, donde tenemos capítulo 11, la enseñanza que entonces el mismo apóstol Pablo recibió del Señor, con la cual instruyó a los corintios. Y en esta mañana recordamos, en este momento que vamos a celebrar la cena del Señor, recordando que la cena que vamos a celebrar tiene significado y sentido si ciertamente tú eres de Cristo porque has confiado en su sacrificio. En el contexto de lo que es la vida cristiana y las instrucciones del Señor Jesús, es necesario que haya habido un testimonio público de tu fe en Jesucristo por medio del bautismo en agua, por inmersión, testificando así que moriste a la vieja vida y que te levantaste con una nueva vida cuando confiaste en el Señor Jesucristo. Ahí está el significado. Y esta mañana vamos a recordar todo este bien que Jesús nos ha hecho. Y será hasta que Él venga, como Él lo instituyó. Dice esta palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordemos al Señor Jesús en su muerte por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ser pan partido en la cruz en lugar nuestro. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De seguro que va a venir. Te esperamos, Señor.